Hablemos un poquito de ayahuasca. ¿Cómo describirías a alguien que nunca ha hecho? ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se hace? ¿Un viaje bueno versus uno malo? Porque me decías que hay tipos de ayahuasca y tipos de ayahuasca. Sí. Otra comunidad más antigua, de las más antiguas de América, los Piaroa, que hacen una ayahuasca para inhalar. Ajá. Sí, es una cosa... Eso es nuevo, nunca he Sí, escuchado. no. El mago, o sea, el que elabora esto, le pone una intención y un rezo también cuando se elabora. He tenido unas experiencias, por decirte, muy del inframundo, otras experiencias muy de la sanación, de la introspección, del quererme a mí mismo, del volver a valorarme. ¿Qué le dice a esa gente que le teme la ayahuasca? No, si tienes miedo, no hagas. No, claro, además que también como en ayahuasca hay parámetros, ¿no? Por ejemplo, estás tomando medicamentos psiquiátricos, no ayahuasca. Pero ¿cómo se siente la ayahuasca? ¿Qué hace la ayahuasca? ¿Son distintas plantas o son distintas formas de preparación? Distinta forma de preparación, Okay. y también distinta planta en algunas. Okay. La una tiene un tipo de DMT, la otra tiene otro tipo de DMT. Hay tipos de DMT. Okay. Sí. Por ejemplo, el sapito de Sonora. Andrés, podemos hablar el día de hoy del turismo psicodélico. ¿Así se llama? Sí. Ahora le dicen turismo psicodélico. Antes le decíamos vamos al monte a buscar hongos. ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Sabes qué? Realmente yo te cuento, para mí el tema del primer acercamiento que tuve en general con psicodélicos fue efectivamente la leyenda viviente del Ecuador, la doña Rosa Obando, ¿no? De la Vertería Obando ahí en la Esperanza, muy cerquita Ibarra. Claro, en el colegio, ¿quién no se fue? ¿Qué quiteño que no ha comido hongos en el valle no es quiteño? Había, claro, esta leyenda de la señora. Y es que, claro, ella en su... La Esperanza, un pueblito hermoso arriba de Ibarra, ¿no es cierto? Chao menciona en una canción. Claro, y es chistoso. Claro, Manu Chao vivió con ella un año ahí, según Vivió se con sabe. Doña Rosa, Sí, Manu Chao. sí, Manu Chao estuvo ahí. De hecho, claro, un consumidor, un usador, no consumidor, no me gusta esa palabra, un usador de hongos. De hecho, la señora Rosa tiene una talabartería, ¿no? Que es como un lugar donde reparan cueros. Y claro, como talabartería te hacen el tourcito con el caballo por los lugares. Es un lugar hermoso realmente, además de un pueblo que queda en una subida. Es un pueblo de subida. ¿Cómo llega Manu Chao aquí? Sí, bueno, eso es lo loco. Manu Chao es de los últimos que llegan, Sí, no, porque no, acá. Doña Rosa tiene este librito con las firmas de toda la gente que va a visitarle. Y claro, hay de todo, pero entre esas vos tienes a los Beatles. Ajá. Mentira. Sí, están ahí, tienes toda una cosa. ¿Qué edad tiene Doña Rosa? Entiendo que Doña Rosa ya falleció hace unos años. Ya. Ajá. Los Ahora, Beatles. sí, ¿Quién claro. más? Estuvo Manu Chao, tienes también Metallica por ahí. Metallica Bueno, fue. sí, hay una serie de firmas que tienes que ir a ver. Está además ahí el libro, ¿no? Es una locura. Hoy supe que vinieron. Pink Floyd también sí estuvo acá. Sí, Sí. Y es interesante. Doña Rosa se convirtió de alguna forma en una leyenda medio en el mundo entero. Y durante muchos años se decía que los hongos de la esperanza son los hongos más fuertes que había en el mundo, ¿no? Y justo por eso era el tema de venir acá a conseguir esos no hongos. es un viaje fácil, especialmente No, pues, de Inglaterra vienes a Quito, de Quito Claro, vienes a época sí, ibas de no, y burro. ahí va, y luego arriba, que es un empedrado. Sí, ahora mismo creo que sube un bus cada 3 horas, una cosa así. Entonces, claro, digamos que la señora tenía un terreno de cultivo en este lugar. Este lugar, claro, bendecido con el micelio, ¿no? Porque los hongos crecen donde hay micelio, de ese tipo además. Y claro, yo me acuerdo que fui la primera vez donde ella tuvo una primera experiencia con hongos que fue magnífica. ¿Qué edad tenías? 19 años. Okay. Sí, 19 años estaba. Y todavía, de hecho, te digo, yo no tenía ningún conocimiento de la parte medicinal de esto. Yo lo fui haciendo de forma muy lúdica. Y en verdad que fue muy hermoso, ¿no? Fuimos con amigos, con una novia que tenía. ¿Cómo Fue se hermoso. sientes? Verás que, bueno, esa vez tuve una ingesta grande, comí bastante, no sé cuánto, pero comí bastante. Ajá. Y la sensación de bienestar y risa como que priman, ¿no? O sea, te ríes de verdad, te duele ya la panza en un punto, llegas a procesos de razonamiento internos muy, muy interesantes, lloras obviamente, te encuentras con vos, ¿no? Justo ahora, claro, yo lo que propongo es que estas experiencias sean guiadas, ¿no? Por un terapeuta, alguien que te pueda de alguna forma dar un lineamiento a lo que está pasando y que puedas tú elaborar con respecto de eso que te sucede, que creo que es lo más importante. ¿Puedes crear dependencia a los hongos? Sí, pero yo siempre digo, el humano es de usos. Y en los usos hay unos conflictos a veces, ¿no es cierto? Tenemos gente que tiene usos conflictivos con las hamburguesas.
¿no es cierto? Puede crearse dependencia psicológica, lo que sea, ¿no? A lo que sea realmente. Pero física no. No creo que Tipo física. fentanil, No, o sea, claro, no. cocaína. No, nunca. El tema del desgaste muscular que te generan las drogas sintéticas es tenaz, pues entonces en un punto consumes para que ya no te duele el cuerpo, ya ni siquiera por el efecto. En el caso de las sustancias psicodélicas, por un lado, claro, no hay este desgaste corporal, pero por otro lado algo pasa en el cerebro en el que la persona que ha tenido una macrodosis no es que quiere otra al otro día. Además que llegas a procesos de integración psíquica en los que hay mucho que elaborar en base a eso que pasó. Cuando nosotros aplicamos una macrodosis, por ejemplo, a algún paciente, claro, él tiene primero 15 días de preparación nutritiva. 7 días antes, además de lo nutricional, un tema ya espiritual, se puede decir, de conexión con el cuerpo en cuanto a alineación de chakras, meditaciones, escuchar frecuencias, visualizaciones, etcétera. Y claro, después de eso se hace la macro, y después de la macrodosis tenemos nosotros casi 4 meses de seguimiento, una vez por semana, en el que se hace un análisis más escueto de cada una de las visiones que estas personas tuvieron, ¿no es cierto? Además de, claro, se da el seguimiento de que no haya quiebres emocionales, que no haya dependencias, que no haya ansiedad o angustia respecto de lo que pasó, ¿no es cierto? Y si alguien viene a Ecuador, aterriza aquí, se le lleva, ella necesita en realidad estar aquí en Ecuador, ¿cuánto tiempo? ¿Unos 4 días? Sí, 3 días, 4 días podría tener la experiencia. De seguimiento que no comprometo. Exacto, sí. Sabes que con los Áchilas tenemos un programa muy chévere. Bueno, antes que con los Áchilas, nosotros con una empresa que se llama Pineal, hicimos unas activaciones de glándula pineal, hicimos algunos grupos de experimentación que fue muy chévere. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Verás, la activación de glándula pineal es una jornada de 2 días. ¿La glándula pineal es una metáfora para algo? No, esa es la glándula. Existe una glándula sí, en medio del cerebro. ¿Y qué hace? Verás, la glándula pineal no tiene un uso científico datado. Está ahí. Sin embargo, parecería que hay una actividad bastante interesante cuando tienes tú un uso con un psicodélico o un uso de la respiración adecuada, en el que la glándula pineal empieza a vibrar. A mí me gusta decir que es la conexión del alma. Para eso creo yo que sirve. Es la conexión de lo corpóreo con lo espiritual. Todas las culturas que han tenido de alguna forma un estudio con respecto del inconsciente o de los estados alterados de conciencia, más así decirlo, saben que existe la glándula pineal, ¿no? Y que se usa. He visto bastantes referencias en pirámides, Eso sí. No sé si en Egipto. Sí, en Egipto. Incluso ¿cómo se dice? La escultura principal en el patio principal del Vaticano es una glándula pineal. Sí, entonces, claro, en estos eventos tuvimos buenas experiencias, se pudo recoger algunos datos interesantes y esto, claro, nos llevó ya a tener un poquito más de apoyo profesional, porque ahí sí el chamán es el profesional. Entonces, claro, ya con los Áchilas. Hablemos un poquito del viaje del chamán. Claro creo que no se conoce ni se respeta lo duro que es eso. Sí. Verás que, bueno, con los Áchilas estamos con el Augusto. El Augusto es un chamán hecho para ser chamán. Se le digo hecho porque, claro, para ser chamán hay un ritual fuerte desde la crianza del niño que va a estar orientado a esto hasta cuando, claro, al niño le dejan en media selva, ¿no? Para que se regrese él a la... O sea, la iniciación del chamán es soltarlo en medio de una selva. Y que vuelva. Y si no vuelve es que se murió. Claro, se murió sin duda. Tal vez pueda ser que se lo quiso llevar la selva. ¿No es cierto? Hay muchas formas de verlo, pero por ejemplo lo interesante y cuando vos les preguntas como que ¿cómo regresaste? ¿No? Te dice es que la planta me dijo. O sea, no es que le dejan en la esquina y el man No, pues claro, te le dejan en un lugar lejos. X, sí. Mira que ese es uno de los rituales. Hay otros rituales, por ejemplo, en lo chamánico, en los Piaroa, le dan una gran dosis de DMT a la persona. Una vez la persona entra en trance, le pican con avispas la cara, los ojos, los labios, el cuerpo, y luego le entierran y le dan un sorbete a que respire. Después de esa experiencia, claro, él renace, obviamente, hasta se desentierra, ¿no? Y pasa a ser chamán. Si es que no soporta la experiencia y, digamos, se desentierra antes,
o no aguanta simplemente, claro, no sirve para el tema. Y claro, en el caso como el Ya son a los 7 años, ¿no? A 7, 8 años ajá, de edad. 7, Sí. 8 años. Entonces es loco porque mira, el Augusto en COVID, los áchilas se estaban curando con una plantita del COVID. De hecho, solo una persona se murió con COVID en la comunidad sáchila. ¿Cuántos son en la comunidad sáchila? Como 9.000 personas son. ¿9.000? Ajá, sí, son 9.000. Están en vías de extinción. Es una cultura que cada vez son menos. Están en occidental. Ajá. Y claro, el Augusto trajo la planta para usar. Dijo, esta es. Sí, con esta esto es, curas el COVID. claro, y le dices, oye, pero ¿y cómo sabes, no? Es que, claro, yo tomé ayahuasca y la planta, el espíritu de la ayahuasca me mostró dónde estaba la planta y yo fui y encontré la planta donde me dijo que estaba y le pedí permiso y, claro, el traje era oscura. Y esta es la planta que se intentó. Claro, esa es la en planta que Europa. quisieron, sí, esa es la planta que esta persona quiso adjudicarse a su nombre. Y es interesantísimo porque, claro, vos le ves y es una persona que habla con las plantas, ¿no es cierto? Y lo que a nosotros nos enseñan es que no se habla con las plantas. Claro, estás loco. Claro, estás loco, pero mira, cuando te enseñan que hablas con las plantas, parece que funciona. Claro, hay una comunicación. Y si es que te vas un poco más, incluso a la naturalidad, ¿no? Sabemos ahora que los árboles y las plantas están interconectados y se comunican hasta para avisar que hay un incendio más allá. Los mismos hongos con su sistema micelar transmiten no solo nutrientes, sino información. El wifi de la selva, le dicen. Es el wifi de la selva y nosotros deberíamos poder también conectarnos, pues. Somos lo mismo. Tenemos hongos en el cuerpo también, ¿no es cierto? Hay una teoría que dice que el Homo sapiens salió porque se Claro, porque la teoría del mono despierto, creo que es, ¿no? De Terence McKenna. Sí, justo que dice que a lo mejor unos primates se comieron los hongos y tuvieron el despertar de conciencia y claro, a raíz y de las eso. redes neuronales van creciendo también. Es ¿no? así, Es sí. probado. Tiene su peso. Sí, tiene su peso sin duda. Sin embargo, claro, también la evolución del humano, o sea, para tener este neocórtex que tenemos, es una estructura espectacular, ¿no? Está MacLean, un neurocientífico que le propone el cerebro triuno. Entonces, y efectivamente, si tú lo ves, claro, tenemos un cerebro primitivo, ¿no es cierto? Donde está la columna, el cerebelo, la glándula, etcétera. Y están los dos cuerpos gaseosos. Y claro, es el cerebro de un reptil, pero es la base de nuestro cerebro, es lo que está aquí más adentro. Sobre ese viene una nueva estructura que es la del mamífero, ¿no es cierto? Y es lo loco. El reptil no tiene pasado y no tiene futuro. El reptil tiene presente. ¿No? Claro. Luego viene el mamífero, ¿no es cierto? Con una nueva estructura muy chévere, el perro, el gato, la oveja. Y lo interesante es que esa estructura tiene pasado. Por eso el perro tiene afectos, se acuerda que le das de comer y te quiere. Pero nosotros, solo los humanos, tenemos esta nueva estructura gigantesca que son las circunvoluciones del neocórtex, que nos permite tener futuro. Somos los únicos que pensamos a futuro. Podemos planificar. Qué chévere, ¿no? Hay también, sí. Entonces, mira, hay prácticas como el arte marcial que proponen que el neocórtex viva en el presente para poder generar un mejor futuro incluso, ¿no? Y te digo, con las artes marciales, tú repites 1.000.000 de veces un movimiento, ¿no es cierto? Dice el arte marcial que tú, cuando has hecho 1.000.000 de veces un movimiento, empiezas a hacerlo bien. Ajá. Y claro, como que en esta repetición a la final, ¿no es cierto? Es que tenemos la capacidad de perfeccionar la reacción. Entonces, en el arte marcial tú estás 1.000.000 de veces. De repente un día alguien te agrede, se lo haces así. Reaccionaste, declaras. Las circunvoluciones del neocórtex aplicado al cerebro reptil. Entiendo. Es súper interesante. Ajá. Bueno, entonces volvamos al tema del chamán. El Claro chamán que sí. vuelve a los 7 años. Eso sí, claro. Entonces regresa, claro, y emprende y luego el camino Haciendo ya ayahuasca, no, en esa edad no les dan medicina. Ok. Tienen ya un conocimiento de las Pero, plantas claro, y o sea, ahí, les educan. Después de esta experiencia, claro, cuando el niño regresa, al parecer ya hay una primera experiencia psicodélica en la que se le enseña ya del otro lado. Ajá. Claro, como te digo, el Augusto tiene esta conexión con la naturaleza que es demasiado espectacular. O sea, cuando estás con él y caminas en la selva con él, claro, le va cogiendo una hojita, dice, mira, esto es alimentario, sirve para esto, para esto, para esto. Mira, este de acá sirve para los dientes. Mira, este de acá es para tal medicinal, alimentario, ni sé qué. Y claro, caminaste 15 minutos y regresaste con un costal de hojas, ¿no? De 1.000 cosas que te dijo y que además luego saca y te repite para qué son. O sea, no es que se invente de rato. Entonces... ¿Qué has encontrado aquí que digas, el mundo debería saber estas
A ver, de arranque yo te diría el uso de la ayahuasca sin DMT. ¿Qué? Claro, o sea, verás, cuando, claro, Expliquemos un poco cómo sí, funciona sí, la verás, ayahuasca, ¿no? en el caso de los sáchilas, la bebida ancestral se llama el nepi, ¿no es cierto? Entonces, esta bebida tiene la liana de la ayahuasca hervida con unas hojitas. Y esas hojitas son las que tienen el DMT, que se llama chacruna o chaliponga, depende de quién la prepara. Pero tú puedes preparar ayahuasca sin esas hojitas y no es alucinógeno. Tenía entendido Ajá. que la liana Ujú, ujú. sí, el trabajo de la liana es como recubrir tu estómago para que la hoja pueda pasar a tu Sí, intestino. sí, sí. A nivel El DMT. molecular, la liana tiene una cosa que se llama inhibidor de monoamino oxidasa. Entonces, claro, le prepara el estómago para que el DMT que entra pueda ser absorbido al 100%. Pero cuando no hay DMT y es una microdosis la que se usa, la ayahuasca empieza a fungir como un tónico corporal. Entonces te regula los procesos, duermes mejor, tienes más hambre, o sea, te regula integralmente. Y es un uso súper chévere porque además como que te obliga a no tener más usos. O sea, claro, como la ayahuasca es contundente, vas a estar con el hígado un poco sobreesforzado. Entonces, en ese tiempo no tomas alcohol, no fumas, no usas sustancias. Y es interesante porque tampoco te hace falta. Es como un tónico corporal, es una cosa muy chévere, te cambia el día. Y no es que te tomas la dosis ni un vaso, te tomas 2 gotas. Ajá, de un extracto. Digamos que eso en cuanto a así estas plantas raras, ¿no? De ahí por otro lado, bueno, sin duda esta planta 7 flechas que ellos tienen, que es una maravilla. Yo no me enfermo hace un año, me tomo todos los días esto. Ajá. ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Verás, eleva el sistema inmunológico. Ajá. Fortalece los pulmones. Es lo que te hace como tal. Eso, digamos, como que en el tema, claro, en Ibarra están los honguitos que son brutales. Claro, en cuanto a Santo Domingo te digo este tema de la ayahuasca, que puede ser también. Y claro, de ahí sí te puedo como decir, pensaría más allá como de las sustancias de algunas personas, ¿no? O sea, como el Augusto, como la Doña Rosa, que es gente que facilita algo, pero también abre un portal para la sanación. Porque hay gente que facilita algo y abre un portal para otra cosa, ¿no? Para lo que sea. Claro, Hablemos un poquito de ayahuasca. ¿Cómo claro. escribirías a alguien que nunca ha hecho? ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se hace? Un viaje bueno versus uno malo, porque me decías que hay tipos de ayahuasca y tipos de ayahuasca. Sí. Verás, es interesante el tema de la ayahuasca porque primero no se entiende mucho cómo llegaron a este conocimiento estas personas, ¿no? Incluso hay otra comunidad más antigua, de las más antiguas de América, los Piaroa, que hacen una ayahuasca para inhalar. Ajá. Sí, es una cosa. Eso es nuevo, nunca he Sí, escuchado. no, y te digo, a ver, verás, por ejemplo, la misma ayahuasca. La liana de la ayahuasca no crece cerca de la chacruna ni de la chaliponga. Y en verdad es un árbol enorme y usas la hoja. O sea, ¿en qué punto alguien dijo voy a hervir estas dos cosas y me voy a tomar? ¿No es cierto? O sea, las probabilidades son casi nulas. Sí, por ahí hay unas propuestas con respecto a la memoria genética, en el que a lo mejor una hojita se cayó por ahí justo con agua del este y a lo mejor un tigre se tomó esa agua, y o sea, una memoria genética de la naturaleza que pueda hacer que nos dé. Pero cuando ya hablas de otros procesos como los de los Piaroa, primero vas a la denantera peregrina, un árbol enorme de la selva que da una semilla grande, plana. Le metes esto como un sartencito, ¿no es cierto? Igual que un canguil, ¡pum!, explota. Entonces es una popeta grandota. Le quitas la materia vegetal que era de la cáscara y esta popeta le pones a secar al sol, por un lado. Por otro lado, vas al río, a la pared del río, en donde haya cal, sacas la cal, le incendias a la cal para activarle, ¿no es cierto? Y por otro lado, haces un vinagre con cáscara de plátano, con lo que quieras, un vinagre. Juntas las tres cosas, haces un lodo esencial, pones eso al sol, que ese es el último proceso de oxidación con luz y oxígeno, y eso le mueles y te sopla el chamán en la nariz. Y tienes un vuelo de ayahuasca de 4 o 5 horas. Muy potente, mucho más que ingerida. Más que ingerida. Ajá. Ya. ¿Cómo llegas a ese cosa? Una comunidad que existe a 6.000 años antes que Cristo, que no conocen el cero, que no saben. En teoría no saben la rueda. Claro, ¿qué pasa, no? Entonces, claro, hay ciertas informaciones que se van ya, yo pienso, de la imaginación del humano, ¿no? Como que en verdad, o sea, ¿cómo llegaste a ese conocimiento? Porque yo lo entiendo que el Augusto por último me diga, sí, yo hablé con la planta y traje. Pero este proceso es un proceso alquímico muy complejo. O sea, las drogas insulfables aparecen en 1980.
¿no es cierto? Y esos 6.000 años antes de Cristo estaban con un proceso insulfable. O sea, ¿qué está No, sabía pasando? que hace 5.000 años en Ecuador se trabajaba el platino, que es increíblemente difícil de trabajar. Eso sí. Yo sí creo que la humanidad es una raza Sí. con amnesia. Verás que, no sé si viste es un científico de la NASA. Él se ha dedicado a investigar estos objetos no identificados que están en nuestra órbita y que parecerían medio tecnológicos incluso. Entonces el hombre semana pasada dio su tesis, que es como su propuesta ahora, y él dice que hace 250.000 años hubo una civilización muy inteligente que puso cosas en órbita. Y algo pasó en el planeta y 70.000 que les destruyó y 70.000 años después volvimos a aparecer unos homínidos por ahí. Nunca había escuchado de estas cosas en el espacio. Sí, hay unos objetos que están en la órbita que no se sabe qué son. Ajá, Y una persona de la NASA hace esta tesis. sí, está proponiendo esto ahora. Ok. Sí, Ok. claro, Es lo que sí, es una sí, teoría muy buena. pues digo, puede ser que a lo mejor en algún punto hubo algún tema de tecnología que se pudo compartir. Está el tema del padre Crespi con las cosas de los tallos, con estas placas. Un cura cuencano que ¿Nació en Cuenca? no sabría decirte exactamente la historia del padre Crespi, pero es un cura cuencano. Amante de las comunidades de la selva, se dedicó a investigar desde los Ashuar. Los Ashuar tienen un rito de paso a la hombría en el que se bajan a la cueva de los tallos. Es un hueco de 60 metros de profundidad. Y allá abajo, 60 metros. sí, y allá abajo se roban los huevos del tallo, que es un ave. Suben con los huevos y es su forma de decir ya soy hombre. ¿No es cierto? Es su rito de paso. En esto, claro, resulta que el padre Crespi se entera que hay seres y hay cosas que salen de esa cueva y que tienen contacto con los Ashuar y que son cosas, seres. Entonces el tipo se desquicia con esta idea y genera un montón de expediciones, un montón. En una de esas expediciones desaparecen el equipo que se fue a la expedición, entraron, creo que son 3 semanas, bueno, creo que después desaparece. Y luego aparece en un corto tiempo, por decir no sé cuántos, 7, 8 días tal vez, pero el padre Crespi regresa y escribe el libro del mundo que vio allá abajo. Y es un libro con seres grandes, con gigantes, con diminutos, con duendes, con hadas, un mundo, una cosa muy a lo Julio Verne. Pero el hombre no es que se imaginó, él fue y vio esta cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando regresa, además, como prueba de lo que pasó, vino trayendo cosas. Entre esas 12 placas, con lenguaje sumerio, creo que no tiene por qué estar ahí esas placas, además creo que son de platino las placas, y con una historia. O sea, no es inventado. Yo he visto esas placas, dije, se los inventaron. Claro, no es una cosa, es loco. Lo más loco es que después le incendiaron la iglesia y le desaparecieron las placas. Ah, ok, ya bueno, no las tenemos entonces. Pero hay videos de las placas. O sea, claro, hay videos y fotos de que había. De hecho, este hombre en este museo que él montó tiene una serie de evidencia de cosas muy extrañas, esqueletos así, o sea, cosas muy locas. Will Smith vino a la... Will Smith vino a la Cueva de los Tallos hace también. 3 meses. Sí. No. El tema, claro, es que después de esto han habido varias expediciones a la Cueva de los Tallos y es loco porque es de esa cueva. Neil Armstrong vino a la Cueva de los Tallos. Cuando salió dijo, ahí abajo he visto cosas más impresionantes que allá arriba. ¿Quién? Neil Armstrong. El primer hombre que pisó la luna, sí. Pisó la luna. Ajá. De las cosas raras, la NASA mismo entró, hubo un punto que sus luces ya no iluminaban, no pudieron seguir. Y claro, no cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Pienso yo, a lo mejor el hombre cambió de dimensión, ¿no? Puede ser que haya una puerta. Como yo lo que vio. Y trajo cosas además. yo te digo, yo soy muy escéptico. Pero ¿sabes qué es interesante? Porque ahora que mencionaste a Neil Armstrong, hay un pueblito al sur de Loja donde hay muchos inmigrantes estadounidenses. Vilcabamba. Claro. Yo me enteré que el segundo hombre en la luna murió ahí. Vivió ahí. Qué loco. Y creo que volvió a Estados Unidos a fallecer, pero vivió y la esposa tiene un hostel ahí. Claro, dicen que es la gente más vieja del mundo, ¿no? Los astronautas, sí, los más longevos. Sí. Sí, son los más longevos del mundo. Es una locura. Y claro, hacia ese lado está la entrada, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, hay cosas muy mágicas aquí en el Ecuador que te digo que son increíbles. Y muy relacionadas también entre esas, ¿no? Porque yo te digo... Explícanos un poquito para alguien que... ¿cómo explicas a un virgen que cómo se siente perder la virginidad? No puedes. Pero ¿cómo se siente la ayahuasca? ¿Qué hace la ayahuasca? Mira, he tenido estas experiencias con algunas ayahuascas de algunas comunidades. ¿Son distintas? Sí. ¿Son distintas plantas o son distintas formas de preparación? Distinta forma de preparación, okay. y también distinta planta en algunas. Okay. Hay unas comunidades que usan una planta que se llama chacruna, hay otras que usan otra comunidad que se llama chaliponga.
La una tiene un tipo de DMT, la otra tiene otro tipo de Hay DMT. tipos de DMT. Ok. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el sapito de Sonora. Ah, el que se lame. Bueno, el tema de la lamida es como Un tabú. un Digo, tabú. una historia. Claro, el sapo de Sonora en verdad es un sapo que vive enterrado, ¿no? O sea, está muerto todo el año. Sonora queda en México. En México, sí, Ya, en el ok. desierto. Entonces, cuando llueve y hay la gran inundación en el desierto, el sapo revive. O sea, Se hidrata. sí, se hidrata y sale. Y son hordas de sapos y miles de sapos en el desierto. Claro, justo los chamanes van a buscarles. Entonces, la cosa es que tú le coges a este sapo. Cuando este sapo se asusta, te dispara DMT a los ojos para defenderse. Es su veneno. Entonces, Excreta esto. sí, ya, sí, sí. muy bien. No dispara, es una granada que dispara con potencia. Dispara de donde la Sí, boca. sí, de las glándulas. Ah, tienes dos glándulas. Dos aquí. glándulas que generan DMT. Ey, Ajá. dispara de Sí, DMT. sí, entonces, claro, el chamán lo que hace es coger un vidrio, joder al sapo, recoger todo el veneno en el vidrio, le pone a secar al sol y ¿Se cristaliza? fuma. Sí, se cristaliza y se fuma. Ese es el bufo. Bufo alvarius. Lo más loco del bufo alvarius es que es la molécula 5-MeO-DMT. Es lo mismo que tiene la chariponga. Y es un árbol, una hoja. Lo mismo. Ajá. Entonces, depende, claro, ¿Cuál de es la más fuerte? cultura. Depende La de la dosis. chaliponga. La chaliponga es más La potente. planta es más potente que el Sí. sapo. Ah, no, tienen lo mismo, pero es más fuerte que el DMT solo. El 5-MeO-DMT. Ah, es un tipo de DMT más Sí, potente. sí, ok. sí. Por ejemplo, el de los Piaroa es creo que 5-PO-DMT. Ese se llama bufoteína. Y son DMTs, inhibidores, un concentrado de cosas ahí, ¿no? Entonces depende de la comunidad y también de lo que yo creo depende del mago. Una vez probé una ayahuasca de un mago, de un hombre medicina, que ahora es muy famoso, de hecho, muy famoso. Él mueve muchas cosas con la energía. Cuando yo le conocí, él estaba en su propósito de ser lo que es ahora, moviendo la energía con las ceremonias de ayahuasca y lo logró. Él trabaja con ayahuasca con oro, o sea, es una locura. Te lo voy a presentar un día, no digo el nombre porque luego me habla. No, Muy bien. pero claro, en el manejo de energía, su ayahuasca es una cosa también diferentísima. Yo en un punto, claro, me quedé trabajando con los áchilas. Yo pienso que la ayahuasca que ellos hacen es como de la temporalidad y de las dimensiones. ¿Cómo es eso? Verás, claro, la ayahuasca es un psicodélico, como todos, te producen una introspección, un proceso de análisis de lo que te sucede, etcétera, etcétera. Pero el mago, es el que elabora esto, le pone una intención y un rezo también cuando se elabora. Entonces, he tenido unas experiencias, por decirte, muy del inframundo, ¿no es cierto? Otras experiencias muy de la sanación, de la introspección, del quererme a mí mismo, del volver a valorarme. Pero la ayahuasca de los áchilas, de arranque, claro que no es como las otras, que es una cosa horrible, espesa, que te tomas y o sea, no te pasa. Esta es una agüita. Sí es fea, pero nada, es una agüita y te tomas, es como no pasa nada. La experiencia que yo tuve allá fue, primero me trasladé a donde estaba mi hijo y mi hijo estaba jugando con él, pero era muy, muy vivencial. Y de repente como escuchaba algo así a lo lejos y volvía y claro, estaba en Santo Domingo. Luego de eso, claro, te acuestas como que estás dormido, ¿no? En una ensoñación. Estaba como en un lugar, como en Marruecos parecería, un lugar de telas, como de fibras, con mi hijo más grande y con mi otra hija más grande y con mi mujer y yo más viejos. Como que, ¿qué es esto, no? Y él me hablaba de algo, del amor, y me explicaba ni sé qué, con la Luciana, y luego bajo otra vez, y luego estoy con mi abuela que ya falleció y yo soy un niño. Y mi abuela también me hablaba del amor, de las cosas. Como una experiencia, como te digo, de temporalidad, como de viajar Entiendo. atrás, adelante Ok. y de estar aquí y estar allá, ¿no? Como poder percibir, porque ves que claro se ve la matriz, pero en verdad cuando te percibes en el todo es interesante. Como claro, puede estar aquí y allá y en el futuro y en el presente y en el pasado a la vez. Ajá. Claro, creo que esa fue de las últimas experiencias que yo tuve en donde, claro, sentí una integración brutal. Pero quiero recalcar que esto es fuerte, ¿no? No es una droga de fiesta, como le dicen. No, pues estás en el piso. Estás en el piso y así, vomitar con de malestar y claro, no, pues te vomitas. O Es sea, fuerte. sí, no, agradable no es. O sea, como gozoso no es, O no. sea, tienes que ir Sí, con sí, un sí. propósito, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Esa es la otra que también yo pienso que hay un punto en el que te llama esto, ¿no? O sea, como hay un punto en el que, no sé si la planta te llama o tu curiosidad te manda, Claro. pero hay un encuentro. Por decirte, conozco mucha gente que ha hecho San Pedro, ha hecho hongos, pero dice, no, ayahuasca, no, nunca. ¿No es cierto? Y claro. ¿Qué le dices a esa gente?
Hay gente, sí. Ajá. Pues sí, yo he visto Sí. muchos, claro. Sí. ¿Pero qué le dice a esa gente que le teme la ayahuasca? No lo hagas. Sí. No, claro, no. Si no tienes miedo, no hagas. No, claro. Además que también como en ayahuasca hay parámetros, ¿no? Por ejemplo, si estás tomando medicamentos psiquiátricos, no hay Ya. ayahuasca. Si estás tomando inhibidores, eso no ayahuasca, no. Hay casos, ¿no? De gente que fue y se murió. Y dices, ¿cómo se murió con la ayahuasca? Y claro, no avisa que toma medicamentos, entonces hay un paro hepático. Ah, por la hepática. Ajá, entonces es lo que sucede. No todos están listos y asimismo cuando llegan pacientes a mi terapia yo suelo decirles, mira, no todos son candidatos para la terapia psicodélica, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si es que tú tienes historial de psicosis en tu familia, no eres candidato. Porque te vas a volver loco en Puedes, en el claro, viaje. sí, o sea, puedes generarle un brote psicótico a la persona. ¿Qué es un brote psicótico? Es una locura temporal. Locura Ajá, temporal donde como- ves que... Sí, puedes ver o puedes sentir o puedes desconocerte. No sabes quién eres. Ajá. Y la reacción puede ser imprevista, ¿no? Claro, Sí. por ejemplo, a ver, de las últimas tristes que yo supe, una chica tomó un combo de ayahuasca, San Pedro y floripondio Oh, wow. que le Estaba dieron. loca. El hombre medicina le dio. Mm. Y claro, ella en su estado salió a correr, Quiso escapó de escapar. todos, ni siquiera y se cruzó una calle y le pisó un carro. Claro, o sea, digo, hay gente que no es candidato y tampoco es una medicina como universal, ¿no es cierto? O sea, realmente también creo que parte de la medicina tiene su origen en cómo yo creo en la medicina, ¿no es cierto? O sea, si yo voy donde el doctor y me duele el hombro y él me manda un Apronax, claro, yo le creo al doctor y creo que esto me funciona y a raíz de ese creer, efectivamente me pasa. Pero yo te puedo apostar que Ah, si el voy, efecto, claro, ¿cómo se llama? Placebo. eso, placebo. Pero yo te puedo apostar que así mismo, si yo voy y yo no le creo al doctor lo que me está dando, por más que me tome algo, no me va a dejar de doler. Claro. O sea, es importantísimo el recorrido que tiene la palabra. Es ¿no? increíble, sí. Justo leí un estudio que decía que solo el 20% de las medicinas o sea, de las farmacéuticas te funcionan, porque como tú dices, somos todos únicos. Claro. Solo el 20%. Los demás- Veía ¿cómo es este loco, este gordo que hace los documentales, el Super Size Me? Hay un que gordito, sí es sí, este está man, y claro, se va a una convención de médicos, de psiquiatras, y todos ahí, y la plata, y la cosa más, y dice, ¿a cuántos pacientes ha curado? Y se cagan de la risa. Ninguno. O sea, ¿qué preguntas? Claro, y efectivamente, o sea, en el tema del inconsciente, o digamos de los procesos conscientes e inconscientes y los medicamentos, lo que hace el medicamento en verdad es alejarte, ¿no?, del proceso inconsciente. Te despersonaliza, sí, pero no vives en acá, sino que vives acá, en lo real. Digamos que en la sustancia natural te despersonalizas y te vas a un plano espiritual y luego vuelves. En el otro caso de los psiquiátricos, te quedas en el plano real, en el cuerpo, y no va más. De hecho, se anulan los otros procesos, ¿no? Es tenaz. En los procesos psiquiátricos, mira que incluso en un inicio la gente, claro, siente una pequeña mejoría, pero después ya no. Y luego tienes que el psiquiatra te empieza a cambiar los medicamentos y la dosis, y luego estás tomándote un montón de cosas y luego nada, y hasta que algo resistencia. funcione. No, porque no funciona, le cambias inmediatamente el tratamiento. O sea, te decías que... ¿Testear? Sí, como que dices, y eso es lo terrible del psiquiatra, que testea. Claro, porque no hay cómo saber. Entonces, hay cosas... La forma científica es testear, en realidad. Si está Sí, haciendo lo correcto. claro. Sabes que en las ciencias positivas. Y eso es chistoso porque, por ejemplo, en el psicoanálisis, nosotros partimos del fenómeno. A ver, Mira, verás, por decirte, yo sé que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Partí de una pregunta a un fenómeno. En el psicoanálisis, primero surge el fenómeno. pasó esto. Pasó esto y entonces, ¿qué hago? Es Claro, diferente. resolver el problema. Claro, entonces es diferente. No responde a una problemática exacta, sino que a partir de algo que sucede genera un conocimiento nuevo. Claro. Y en ese general, claro, el conocimiento es singular, porque es específico para esa persona que le está pasando. Lo mismo que el cáncer, ¿no? O sea, la vacuna de un cáncer para uno y no es la Sí, personal. Sí. Okay. No, la medicina de Occidente es buenísima para una operación, para abrirte y sacarte lo que tienes que hacer, perfecto. Tal vez, no sé si las potencias, porque como son sintéticos, tal vez son mejores que las plantas. O tú dirías que las plantas son tan potentes como algunas medicinas. A ver, depende de lo que quieras. Claro. ¿No es cierto? O sea, yo te digo, yo sí trabajo mucho de la mano de la medicina. Hay cosas que no recomiendo a mis pacientes hacer, medicamentos, algunas cosas, ¿no es cierto? Pero hay otras de las que sí necesariamente me llevo de la mano del médico. Tuve un paciente que no sabíamos qué le pasaba, súper deprimido, le dimos micro, le dimos macro, no pasaba nada. Y nada, pues tenía un tumor. Claro, ¿entiendes? Ya, otro más chistoso, esta persona, yo le veía
físicamente bien, atractiva, en sus procesos no me contaba nada trágico, nada, estuvimos casi 4 meses de terapia, no le encontré nada, en un punto ya le iba a referir a otra persona. Y en mi práctica de vida me voy a desparasitar. Cuando compro las pastillas, tiene parásitos. Aló, desparasítese. Y a la otra semana ya se sentía bien, ya no fue mal. Eso le pasó a una amiga. Yo me fui a la India hace 2 años y ella estuvo aquí como 6 meses, pero mal, así no sé qué le pasa. Parásitos. Claro. Sí. Entonces, claro, entonces, como te digo, puede ser que eso que nos recomiendan no es lo que es. Claro. ¿No es cierto? Entonces, sí, y sí, o sea, es un tema. Pero claro, así es como funciona al final la ciencia regular, como la que estamos acostumbrados. Y hay cosas que son buenas, pero lo que tú dices, en cuanto a un avance de cirugía, es imposible no aceptar que la tecnología es brutal, ¿no es cierto? Yo tengo a mi tío que es neurocirujano. Las cosas que son maravillosas, ¿me entiendes? La otra vez tuve una operación de un guagua que el papá pescador, el niño limpiando el arpón del papá y se dispara el arpón. Entra por aquí, sale por acá. Con tal suerte que no le toca nada en el cerebro. No puede ser. Sí, solo le cogieron, le sacaron así como una cosa y ahí estuvo. ¿No es cierto? Claro. Pero mira, claro, sin un neurocirujano el niño se moría, punto, ¿no es cierto? Y ahí no está ni lo espiritual ni nada, o sea, como eso es lo que es la realidad pura y dura. Entonces, trabajar de la mano creo que es importante. Justamente Pura Cancina tiene un texto espectacular que se llama Psicología, Ideología y Ciencia. No, Religión, Ideología y Ciencia, así se llama. En donde, claro, te propone los parámetros de acción de cada una de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, tú en la ideología y en la religión tienes un parámetro que es la creencia y la fe, ¿no es cierto? Básicamente. En las ciencias, tú ya tienes otro parámetro que es lo tangible, o sea, y de hecho, dentro de la ciencia o de la clínica, lo que importa no es ni siquiera curarle, sino cómo elaboras una teoría en base a eso que le curaste, pues porque tienes que dejar datado el proceso para que use el tema. Entonces, en la ciencia sí, aplican otras cosas que no son la fe o que no son las creencias personales o que no son, sí, o sea, las deidades o lo que yo crea, ¿no? Diferentes y saber conectarles también, porque ¿quién vive sin ideología o quién vive sin religión, fuera la que fuera? Hasta el científico su religión es la ciencia, ¿no es cierto? Pero tiene religión y efectivamente hay que saber anclar estos tres aspectos, ¿no? Yo pensaría que, claro, están como anudados casi en un nudo borromeo, ¿no? Que a la final también tienes el nudo borromeo en el anclaje de lo simbólico, lo simbólico y lo real, ¿no? Es como, está todo anudado, imaginario, simbólico y real, están anudados. De la misma forma, ciencia, religión, y ideología están anudados, tienen que estar anudados. Y en ese anudamiento, claro, saber cómo a dónde asistir para cada cosa, ¿no? Porque claro, si te digo, yo voy al médico también. Puedo hacer que no me tome la pastilla que me manda, porque no me gusta la pastilla, pero tengo una opinión profesional. Y en general, y lo que te decía, hay los otros profesionales, ¿no? Como el chamán, que es el profesional en lo suyo. Sí, como tantos ejemplos, pero realmente lo importante es saber incorporar para la misma ciencia, ¿no es cierto? Cuando surge una pregunta es saber incorporar, ¿qué está pasando? Para uno en la vida, saber incorporar, ¿no es cierto? Cómo yo en mi proceso incorporo a mi vivencia personal cada cosa que me pasa y en esa traducción al lenguaje, cómo me expreso ante los otros. Me pitaron en el carro, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Creo que estoy cabreado, puteo. ¿Ya? Pero puedo tener un recorrido diferente. ¿Cómo anudo? ¿No es cierto? En ese momento para no sentir solo lo físico. Y ahí está la importancia de poder ir a generar lenguaje en un análisis, ¿no? Poder empezar a hablar, empezar a decir. Lo que no se dice se somatiza. Entonces, claro, me pitaron, no puedo yo decir nada en ningún lado, entonces somatizo, soy violento. Claro, si tengo un lugar en donde hablar, en donde tramitar, en donde traducir lo que me pasa, cuando me pitan, no pasa nada en verdad. Claro, o a lo mejor pienso que tengo algo dañado. Claro. Me asusto. Estás tan conectado. Creo que Jung decía que Dios es lo que está en el tope de tu pirámide de la jerarquía de valores. Claro. Entonces, tú vas a tener valores y de ley lo que está en el tope es lo que suele llamar Dios. Sí. Jung es bien interesante porque él logra anudar como la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Sin volcarse a la fe,
o a la creencia innata de algo. Medio pragmático. Sí, ¿no? sí, sí, es interesantísimo, ¿no? Libro rojo de Jung, recomendadísimo, ajá, como para entender un poquito esa parte del anudamiento. Eh, ¿qué te digo también, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que aprendí el otro día? Hay un libro de Jung que se llama Ion Ya, y habla de los Ion. mira, Es una temporalidad de como 2000 años, un Ion. Es una medida de tiempo. Ese libro es increíble, qué loco, no lo he porque escuchado. empieza a hablar de la polaridad. Para que exista luz tiene que haber oscuridad. Entonces habla del subconsciente y del consciente y cómo integrar el ego con el lado oscuro, digamos, ¿no? Y crea el yo. Qué locura lo que me dices, verás, actualmente estoy haciendo una propuesta, quiero vincular el funcionamiento del inconsciente al funcionamiento de la mecánica cuántica. Parecería que son muy parecidos. En los últimos experimentos en mecánica cuántica podemos ver que las partículas más chiquititas que hay ahora, que son estos qubits, se comportan de una forma ordenada cuando les ves y cuando no les ves desordenado. Muy parecido al inconsciente, ¿no es cierto? Claro, el inconsciente funciona de una forma cuando le veo, más bien el consciente. No, el inconsciente, porque todo lo que hacemos es inconsciente. Cuando yo estoy hablando ahora mismo, sí, puede ser que estoy despierto y consciente, pero lo que hablo, ¿de dónde sale? No está pensado, ¿no es cierto? Es inconsciente la generación. Como tal. Subconsciente, Sí, sí, claro. o sea, ya. Claro, entonces, claro, en este El existir observador de cambia esto el otro, resultado. claro, en este existir de esto otro, no nos damos cuenta porque tenemos un ojo, ¿no? Entonces estamos pendientes de algo. Pero el inconsciente se comporta como ese otro observador que además está guardando datos permanentemente, ¿no? Y que, claro, en el sueño se tramitan. Pero como todos estos datos de alguna forma ya no dan cuenta ni de lo preciso, ¿no es cierto? Ni de lo plural, como que es más bien muy singular, es impreciso todo. No se puede dar cuenta de lo que va a pasar. Ajá, por eso en el psicoanálisis primero pasa y después hago algo. Ajá, qué bueno. Sí. Y eso quería ahora empezar a hablar del tema de... ¿Tienes historias locas digamos locas, como difíciles de... Que es para mí la locura es destaparte la realidad o estar desconectado de la realidad, lo cual es medio subjetivo. Entonces, ¿qué es estar loco? No sé. Pero tienes historias locas de, por ejemplo, ver el Matrix. Verás, tengo dos experiencias fuertes. Uno fue un accidente, hicimos ya psilocibina, yo estaba como poniendo con la jeringa las dosificaciones y no me puse los lentes de seguridad. En verdad no tenía para qué. ¿Estás en el laboratorio? Sí, sí. Y como que la pipeta se trabó, no goteaba. Como que me acerco a ver qué pasaba y No. un chorro en el ojo. En el ojo. O sea, era para mí. Claro, entonces creo que esa fue la última experiencia que tuve. Después de eso yo dejé totalmente cualquier tipo de sustancia. ¿Absorbiste Claro, al ojo. No, bueno, cómo limpiarme, nada, solo al ojo. Mucha dosis. ¿Tuviste el viaje? Claro, fue una experiencia horrible. Ajá. Claro, cuando pasó, mi compañero de laboratorio me dijo como, ándate corriendo al bosque. O sea, como ándate corriendo al bosque, o sea, como no te quedes aquí. Y claro, apenas pasó ya sentí un efecto, me fui corriendo a cambiarme de ropa. A lo que salía del laboratorio ya está lleno de mocos, de lágrimas, de hacer una cosa que ya no sé ni qué me pasó. ¿Como gas lacrimógeno o algo así? No, pero no sé, como el cuerpo limpiándose, drenando, no ¿Y tengo por idea. qué correr al bosque? Es que, y en verdad que fue porque estamos en el laboratorio. Entonces me fue una experiencia así en el laboratorio, debe ser terrible. Y claro, me dijo como córrete al bosque, ¿no? Hay un bosque detrás de la universidad y claro, pasé ahí. Fue una experiencia. O sea, no límpiate, nada, corre. Okay. Y fueron como unas 20 horas de experiencia. 20 horas. Sí. De esas, unas 12 horas estuve acostado con los ojos cerrados en un lugar. Pasaban cosas, pero no había nada. La desconexión total, me acuerdo que en esa me preguntaba dónde es arriba. Wow, tan fuerte. Sí, y flotaba en este lugar, luego claro, percibí sin cuerpo, o sea, me di cuenta que estaba ahí flotando mi yo. Muchas preguntas muy trascendentales, muchos recuerdos, de esos recuerdos que te dicen como si viste lo que hiciste, ya como quieres seguir así. Mira, o sea, una integración muy bonita, muchos recuerdos. La parte más linda creo que fue volver a vivir en la casa de mis abuelos, verme ahí comiendo las uvitas, viendo los pitufos con mi abuelo, como 3 años, 4 años. Increíble, claro, después mucho llanto,
¿no es cierto? Te duele, ¿no? O sea, te arrepientes. ¿Te arrepientes? Claro, es como, claro, puta madre. ¿Por qué no aproveché más? Sí, o por qué hice, o por qué no hice. Pueden ser muchas cosas. Llanto muy integrador también, ¿no? Muy hermoso poder llorar. ¿No? Nadie te deja llorar. Te ven llorando, no llores, te dice. No, y como hombre peor. No, como hombre peor, cuidado, lloras. Entonces, hermosísimo por ese lado. Claro, después ya, cuando pasó la parte fuerte, me acuerdo que se estaba acabando el día y había como un rayo de sol que daba en un lugar. Y claro, me acerqué, me arrastré este rayo de sol. Y claro, me acomodé ahí, ¿no? Y sentía el calorcito y claro, agradecía tanto poder estar ahí. Y claro, qué rico. Luego me encontré una mora por ahí, me comí la mora, un poquito de agua. O sea, fue el agradecer lo más simple. El agradecer lo más simple. El agradecer que estás ahí. ¿Por qué decides dejar los psicodélicos luego de eso? Ya no me hicieron falta. Oh, wow. Sí. Después como eso fue un tema de integración, fue de sentirme tan bonito, tan hermoso, de sentirte, de poder agradecer lo simple. Creo que cuando uno se encuentra frente a un uso recurrente de alguna sustancia, lo que busca, claro, es estar en bienestar, ¿no? Sentirte rico, sentirte bien, no estar preocupado, no tener angustia, no tener ansiedad, estar en paz. De alguna forma, en esta integración que yo tuve eso. Entonces, después, claro, se tornó un estado de benevolencia, un estado de paz en mi vida. Ajá. ¿Y por qué no describiste esto como muy feo al inicio? Pero suena maravilloso. Claro, no, es que así termina. Pero son 18 horas de... claro, es un tema. Después de eso, claro, no tampoco te digo que soy un santo, ¿no? Pero por ahí me he fumado mi porro, de THC, etcétera, de una forma más consciente incluso. Sabes lo que haces, sabes que buscas algo. Por lo regular nosotros usamos la sustancia sin saber a qué vamos, solo queremos hacerlo. Y claro, como que esa fue mi integración, ¿no? En un punto ahora me he vuelto muy temazcalero. Ajá, me voy a los temazcales. Me gustan los... ¿Qué es un temazcal para la gente que lo sabe? Pero es como un sauna chiquitito en donde entra un montón de gente apretadita. Una choza chiquita. Sí. Y ahí en un huequito meten piedras hirviendo y les enfrían con agua, entonces se genera mucho vapor internamente y mucho calor. Sí, es un sauna, pero salvaje. Ajá, o sea, mucho calor, no te puedes salir. Y estás ahí con la gente cantando, recibiendo la bendición, aguantando la incomodidad de los otros y la tuya. 5 horas, 4 horas, sí. Claro, son 49 piedras, van entrando de 7 en 7. Y incandescentes, ¿no? Sí, incandescente. De cuarzo, sí. De río, estas piedras enormes de río, ajá. Se aprende mucho. O sea, porque realmente la incomodidad de uno ya es la incomodidad de una, pero estás ahí además con la incomodidad de todos. Y gente que se queja y claro, y los, déjenme salir. Claro, y es como tranquilo. Entonces, claro, como que aprendes de la incomodidad. Que eso también digo. Me encanta. Ya. Me encanta, sí, me encanta el temazcal. Es un espacio donde me siento súper chévere, ajá, en verdad. Llego a procesos de aprendizaje mío mismos súper grandes, ¿no? O sea, como en la carencia, en la necesidad, en la incomodidad, en el calor, estás y empiezan, cuando te dejas, obviamente, empiezan a surgir los pensamientos, o cuando dejas de quejarte. Es como que solamente hay un punto en el que aceptas lo que está pasando, ¿no? Que al final es eso la vida, es como aceptar lo que está pasando. Sin angustia, sin puede ser horrible lo que estás viviendo, estás lleno de calor, estás sudando, está el man al lado tuyo, no puedes moverte, o sea, ya no puedes más. De las cosas, por ejemplo, del temazcal más loco que yo sé poner la cara así en el piso y sientes el vientecito penitas que entra y te refresca y te sientes tan agradecido por algo tan simple, el viento. Y aprender, yo creo, a hacer, volviendo a la primera pregunta, es justo aprender a hacer. En las vicisitudes, en el calor, en el frío, en la ira, en el amor. Soy yo. Y como soy, ¿no es cierto? Y acepto lo que está pasando. Y no quiero cambiarlo, porque es lo que está pasando. Más bien hago con eso. Entonces, creo que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Qué chévere. He aprendido un montón. Y quisiera decir a alguien, a quien esté viendo algo en este momento. Wow. Ufa, qué locura lo que me dices ahorita. Si podría decirle algo a alguien que me ve ahorita y que no conozco,
lo que le diría es que aprende a escuchar el cuerpo. El cuerpo siempre nos avisa. Sexto sentido, le dicen algunos. Pero el cuerpo siempre te avisa. Es ese día que vos estabas arreglándote para salir y puta, luego no hay la llave y luego el y luego dices, tal vez no debería ir, pero no, ya me quedé y voy y salí y me choqué. El cuerpo ya te estuvo avisando que algo está pasando. O sea, el cuerpo, hay que saber escucharle al cuerpo. Y en verdad, escucharle y hacerle caso, no solo escucharle. Creo que eso podría ser lo que podría yo decir a la gente. Aprende a escuchar al cuerpo, ¿no es cierto? Y hazle caso. Sí. Eso me encanta porque ese mensaje es para mí, ¿sabes? Mira. Ese mensaje es para mí. Me diagnosticaron estrés crónico hace 3 semanas. Oh, wow. Yo no lo sentía, yo no lo siento, pero somatizo. Gracias, Andrés, eso es para mí. Qué gusto, gracias, Ney. La próxima ocasión, muchachos. Y suscríbanse, tenemos que decir que se suscriban, por favor. Y va a haber más detalles abajo, seguramente gente va a querer saber sobre algunos temas que hemos tratado el día de hoy y en el anterior episodio. Y vean en la descripción. Y nos vemos pronto. Qué bien.